Hemos hablado hasta ahora sobre las iniciativas tomadas por algunos de los más importantes procuradores que tienen que ver con el caso Odebrecht. Hablemos ahora sobre la Comisión Lava Jato, que está integrada por 7 congresistas que tienen todavía algunas semanas o meses por delante para emitir un informe desde el punto de vista político, después de haber hecho desfilar en su comisión a empresarios, funcionarios, ministros y analistas, incluso algunos periodistas. Han sido convocados como testigos ahí. Falta ahora que se presenten expresidentes, puesto que 3 de ellos han sido convocados. Señora Bartra, usted sabe lo que sus colegas, hay 2 de Fuerza Popular sobre 7 ahí, todos los otros partidos tienen 1, con eso se completa el número de 7. ¿Cómo ve usted esta comisión? ¿En qué complementa a las investigaciones que hay en la Procuraduría y las que habrá en ese momento en el Poder Judicial? La investigación que hace el Congreso de la República es una investigación de carácter político, una investigación que debe conducir pues, a acusaciones, acusaciones constitucionales, a inhabilitaciones, una investigación que debe mostrarle a la población el trabajo que en esta materia tan sensible tiene y debe hacer el Congreso y que en los últimos años pues no hemos visto grandes resultados. Hay que recordar que esta comisión es producto de la reactivación de la comisión Lavallato, que estuvo presidida por el excongresista Juan Pari y que recoge muchos de estos elementos. Al tener esta naturaleza de investigación de carácter político, puede complementar el trabajo de la Fiscalía aportando la investigación que por su naturaleza misma hace el Congreso. El Congreso no es el Ministerio Público. El Ministerio Público hará su trabajo y por eso es que reclamábamos nosotros que el Ministerio Público se resistiera a colaborar con el Congreso de la República cuando se le solicitaba que asistiese. Recordemos que esto todavía no está resuelto totalmente y esperamos que se resuelva en estos días con la concurrencia del fiscal a la comisión. Son trabajos que se complementan, hay un deber de complementariedad de los poderes del Estado cuando se trata de investigar. Y en este caso, que es muchísimo más sensible porque tenemos a 3 expresidentes involucrados. Y no solamente son 3 expresidentes, sino todos los funcionarios que estaban en la cadena de mando, el empresariado, la clase política sufre tremendamente con este escándalo. Sin embargo, creo que este es el momento en el cual podemos marcar un antes y un después, trazar una línea, que se sancione, que se investigue política y también penalmente a quienes se han atrevido de la manera que aparentemente y por todos los indicios así ha ocurrido, han delinquido haciéndose millonarios con el dinero que debió haber servido para desarrollar nuestro país, que seguimos atrasados, seguimos pobres, seguimos con infraestructura pésima porque hubieron unos señores al frente del gobierno que se atrevieron a robar al país a través de una metodología de coima que tuvo Odebrecht y que tenía además un pensamiento de dominio en toda Latinoamérica bajo este mismo esquema que hay que recordar se conoció a través precisamente de un exministro que decía que pone y saca presidentes y que no lo hacía solamente en el Perú. Se le atribuye al exministro Figalo, ministro de Justicia, que era que tuvo algunas fricciones con una procuradora justamente. Justamente hablando del tema del trabajo entre ministros y procuradores. Entonces, en esta búsqueda de hegemonía, de dominio de Latinoamérica por parte de la izquierda, hay que recordar que esto empieza en Brasil con el Partido de los Trabajadores y se va extendiendo, llega al Perú y a otros países. Tiene que llegarse hasta el final, tiene que conocerse y todo el país tiene que conocer quiénes fueron los que, haciendo uso del poder que les delegó el pueblo, se atrevieron a traicionarlo de la forma tan vil como aparentemente lo han hecho. Señora Choquehuanca, difícilmente podemos pensar que Alejandro Toledo asista, pero ya se ha anunciado el vicepresidente de la comisión, que es del Frente Amplio, el señor Jorge Castro, ha anunciado que se convocará a Ollanta Humala y su esposa, pero también a quien fuera primer ministro de Ollanta Humala, René Cornejo, y en su momento con Toledo, ejecutivo de Proinversión. Entonces tendremos, según dice el señor Jorge Castro, un desfile de peces gordos. No sé tampoco si esta expresión es muy feliz, pero es la que usó el vicepresidente de la Comisión Lava Jato, y en esta lista incluyó a los 2 últimos alcaldes de Lima,
que han tenido trato con empresas brasileñas, es decir, Luis Castañeda, actual alcalde, y Susana Villarán, la alcaldesa anterior. Así es. Su opinión sobre estos anuncios de su colega del Frente Amplio. Yo pienso que es muy importante la participación, la asistencia, ¿no? a las citaciones que hace esta comisión, porque definitivamente ahí van a quedar aclarados muchos aspectos que nosotros necesitamos saber y necesitamos tener. Pero creo también que todas estas citaciones que se están cursando tienen que considerar no un límite de tiempo desde aquí hasta acá, sino hay que escarbar, como se dice entre comillas, y empezar a ver desde dónde, cuándo empieza esto en el Perú, cuándo es que están involucrados, sobre todo los mandatarios, los altos niveles, porque ahí están altos niveles. Ahora, mire, yo estoy en la Comisión de Fiscalización y esperamos que la conducta de la señora Heredia, por ejemplo, no sea la misma que ella ha tenido con la Comisión de Fiscalización cuando fue. Todo está dicho en la Fiscalía, todo su abogado le dice lo que tiene que decir, ella no dice nada y se acabó. El Congreso no importa, el Congreso no lo respeta. No, ya no lo tiene, pero igual, o sea, es la actitud de la persona. Entonces, ellos siempre han dicho que no tiene nada que ver, que es inocente, pero estamos buscando que si prescribió, que si ya no queda, que si el plazo venció. No, cuando uno es inocente, tiene que demostrar esa inocencia. Y yo creo que somos los más interesados en demostrarla. Ahora, si hay aquí autoridades de primer nivel que están involucradas, obviamente van a tener que responder, pero que respondan. O sea, el Perú necesita una respuesta de estas personas. Y los funcionarios, los responsables, tienen que ser sancionados. O sea, eso es algo muy claro y todos lo decimos. Señora Bartra, ¿cuál es la diferencia entre la investigación en el Congreso y la que se hace en la Fiscalía? ¿En qué cree usted que la Comisión Lavajato, presidida por un compañero de su bancada, puede verdaderamente tener un valor agregado? Es una investigación, repito, lo dije antes, de carácter político. Esta investigación de carácter político termina con los indicios suficientes como para entregárselos al Ministerio Público y proceda de acuerdo a sus atribuciones, y también puede hacer pues los mecanismos de sanción política, inhabilitación, acusación constitucional y aquellas sanciones que corresponden al poder del Estado, que es el Congreso. Entonces, por eso es que hablamos de un trabajo complementario. Y acá yo quiero rescatar lo que acaba de decir Ana María con respecto a que los funcionarios, porque estamos nosotros dejando pasar, estamos fijándonos en esos peces gordos, como han dicho, pero hubieron primeros ministros, hubieron ministros y hubo también empresariado que se prestó para todo esto. Y hubo no solamente los ministros y los viceministros, sino también toda la tecnocracia que hace posible que la corrupción avance. Aquellos que hacen los informes, aquellos que redactan finalmente todos los documentos que permiten a el presidente y sus ministros convalidar actos de corrupción. Y todo esto tiene que conocerse, tiene que investigarse. Sería bueno pues que así como nosotros proclamamos que se investigue a todo. Creo que este es el momento en el que el Perú tiene que presenciar una labor del Congreso que ejerce el control político y fiscalización, investigue, presente al país el resultado de lo que investiga y termine en sanciones efectivas o aportando con insumos. Francamente, ¿cuánto influye el hecho de que los miembros que estén investigando sean miembros de partidos políticos cuyos dirigentes están siendo investigados? Esa diferencia con la Fiscalía o con el Poder Judicial, donde en principio no hay sesgo político, mientras que los congresistas son todos elegidos con una etiqueta política. Explíquenos usted, explíquele al público por qué tenemos que confiar que esos miembros de esa comisión van a ser capaces de juzgar independientemente de su jerarquía partidaria. Nosotros, don Fernando, vivimos en un país en el cual todos desconfiamos de todos, en el cual el Poder Judicial tiene un nivel de credibilidad y de aceptación por la población muy pobre. El Congreso es parecido, o sea, los niveles de aceptación y de credibilidad son pobres. Y creo que para los partidos políticos esta también es una oportunidad para poder marcar diferencia de quienes se han dejado seducir por el poder del dinero, por el poder mismo, y han caído en actos de corrupción tan deleznables. Y creo que ahorita nosotros tenemos que partir por el principio
de presunción de que efectivamente los partidos políticos, yo sí creo, estamos a la altura en este momento de responder al país por una investigación prolija, y porque si el APRA tiene que denunciar a Alan García, lo tenga que hacer. Si nosotros desperdiciamos o dejamos pasar esta oportunidad histórica, probablemente pasen muchas generaciones antes de que el país pueda recuperarse de este escándalo. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos ya no hablaremos más sobre Odebrecht. Hay otras cosas en este mundo. Una de ellas, sin embargo, bastante desagradable, que son las declaraciones formuladas por la canciller de Venezuela sobre nuestro presidente. Y voy a defraudarla, señora Bartra, porque ahí también se trata de algunas palabras que no le van a gustar nada, que han sido pronunciadas por una dama venezolana contra nuestro jefe de Estado. Pero ese tema y el tema del currículum escolar y la desconfianza de algunos padres de familia sobre la supuesta ideología de género que lo impregnaría, lo vamos a ver después de la pausa. Debido proceso.